Bye, chapa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la número 19 del modo indicativo. 19, ñeereko tapiaiteguaba. Significa modo frecuentativo enfático. Concepto, oheshauka pu'uive oikohate miapo. Ñeeku manterei y pu'ataba, que traducido quiere decir, el modo frecuentativo enfático indica que la acción se realiza en forma muy frecuente. Su partícula manterei es tónica. Manterei significa constantemente, habitualmente, permanentemente, constantemente, siempre. Tenbiaishara, ejemplos. El primer verbo que tenemos, kue, es un verbo oral que significa moverse. Tenemos los pronombres personales terarangüete, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona, pa, puja, abaite, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo, en este caso kue, y la partícula del modo frecuentativo enfático, manterei, y se conjuga así. Se akue manterei, de recue manterei, jae okue manterei, ñande yakue manterei, orero kue manterei, pepe kue manterei, jaecuera okue manterei, que traducido quiere decir, yo constantemente me muevo. Tú constantemente te mueves. Él constantemente se mueve. Nosotros constantemente nos movemos. Nosotros constantemente nos movemos. Ustedes constantemente se mueven. Ellos constantemente se mueven. Nos vamos en el segundo verbo. Se es un verbo nasal que significa salir. Nuevamente los pronombres personales, terarangüete, las partículas de número y persona, pa, puja, abaite, en ñande se usa ña porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso se, y la partícula del modo frecuentativo enfático, manterei, y se conjuga así. She, ase, manterei, de, nese, manterei. Jae once manterei, ñande, ñase manterei, ore, no se manterei, pe, pense manterei, jaecuera once manterei, que traducido quiere decir, yo habitualmente salgo, tú habitualmente sales, él habitualmente sale, nosotros habitualmente salimos. Nosotros habitualmente salimos. Ustedes habitualmente salen. Ellos habitualmente salen. Tenbiaishara, ejemplos. Les traje dos oraciones. La número 1. Kuñatai onse manterei hogawi, que traducido quiere decir, la señorita constantemente sale de su casa. La número 2. Shetaita owapu manterei apucape, que traducido quiere decir, mi abuelo permanentemente está sentado en la silla. En estas dos oraciones, los verbos onse y owapu, con la partícula del modo frecuentativo enfático, manterei, indica que la acción se realiza en forma muy frecuente. Onse manterei constantemente sale. Owapu manterei permanentemente está sentado. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.